Una vez que en el año 83 el gobierno de Felipe González decide enviar a las Cortes Generales el proyecto de Estatuto de Autonomía que se había negociado entre UCD por una parte y Partido Socialista por otro, lo que quedaba de UCD y los otros grupos de la Cámara, la primera ley que aprueban las Cortes Generales surgida del año 82 es el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la primera ley que aprueba. Y a partir de ese momento empieza lo que yo denomino la primera transformación de Extremadura. La primera transformación es la que hacemos los extremeños de los años 80 para intentar dotar a Extremadura de un poder político autonómico, que no había existido nunca. Es decir, había que hacerle saber a los extremeños que esto, además de costar algo más de dinero, de tener más políticos y tener más funcionarios, servía para algo. Y servía para que hubiera un poder. La forma que nosotros tuvimos de demostrarlo fueron tres. Es decir, atacar de frente a lo que desde tiempos históricos había significado el verdadero poder en Extremadura, que eran las eléctricas, que eran los terratenientes asentistas, que tenían la finca en Extremadura, pero que vivían en Madrid, y eran las cajas de ahorro. Yo sé que los jóvenes que nos escuchen seguramente no entenderán esto, pero los más mayores, los de mi edad, sabrán perfectamente cuando hablo de eléctricas, cajas de ahorro y terratenientes, que efectivamente ahí estaba el poco poder que había en Extremadura, porque tampoco es que fueran muy poderosos, era poco poder. Nosotros nos opusimos a la central nuclear de Valdecaballeros. Era la primera medida que tomamos para consolidar el poder extremeño y la dignidad de los extremeños. En ese momento se habían montado en España varias centrales nucleares. Una de ellas en Extremadura, Almaraz. Tenía 2.000 kilovatios de potencia instalada. Y se estaba construyendo la central nuclear de Valdecaballeros, que también hubiera producido 2.000 megavatios, he dicho kilovatios antes, megavatios, de potencia nuclear instalada. España entonces hubiera tenido 7.500 megavatios de potencia nuclear en todo el territorio nacional. Fíjese lo que le digo, 7.500 megavatios, 4.000 en Extremadura. Una región que, si entonces se caracterizaba por algo, era por su peso agrícola y por su despreciable peso industrial en el Producto Interior Bruto, en la riqueza que producimos en la región. Yo inmediatamente me fui a hablar con Felipe González, que entonces había sido elegido presidente del Gobierno con una amplia mayoría, 202 diputados. Y recuerdo una conversación que refleja lo que pensaba él, cómo era él y lo que pensaba yo y cómo era yo. Me dijo, mira, Juan Carlos, si España necesita la energía de Valdecaballeros, Valdecaballeros, este presidente la abrirá. Y yo le dije, me parece que eso es lo que debe hacer un presidente del Gobierno de España, defender los intereses de España. Quiero que sepas, querido Felipe, que si tú abres Valdecaballeros, yo dimitiré. Y me dijo, eso es lo que tiene que hacer un presidente de una región, defender los intereses de la región hasta el final. Así que veremos lo que pasa y cada uno tomará sus alternativas. A partir de ahí hubo un proceso de discusión, pero yo no podía permitir que Extremadura tuviera 2 bombonas de butano y el huevo frito se estuviera friendo en la casa del vecino. Y le dije también al presidente, las bombonas de butano aquí y los huevos fritos allí no. O las bombonas de butano donde está el huevo o el huevo frito aquí. Es decir, si cambia la estructura industrial y económica de Extremadura, es posible que yo me sienta a hablar. Pero mientras tengamos una región eminentemente agrícola, que es lo que se decía antes, y estamos produciendo energía nuclear que no tiene ningún beneficio para los extremeños, no lo voy a consentir y no lo voy a permitir. Hubo 2 o 3 ministros de Industria en ese tiempo, Boyer, Solchaga, todos iban a abrir Valdecaballeros. Ellos se fueron, yo seguía, y Valdecaballeros no se abrió. Le debo decir que yo iba por la calle cuando hice pronunciamiento público, para además no volverme atrás. Si se abre Valdecaballeros, yo dimito, que la gente me daba el pésame por la calle. Porque era enfrentarse al poder de las eléctricas, Sevillana, Iberdrola, hidroeléctrica en aquel tiempo, que era el poder, pero el poder. Es decir, en los pueblos quienes mandaban eran los ingenieros de Iberdrola y de Sevillana. Y entonces la gente me decía, pero esta criatura que acaba de llegar aquí, que no sabe ni lo que es esto de la autonomía, ¿va a poder contra ese poder? Pudimos. Y creo que ahí se marca una cruz en la historia de Extremadura donde de pronto la gente descubre que eso de la autonomía es verdad que es un poder fuerte. Después expropiamos algunas fincas.
Expropiamos alguna finca que además nos había dejado encima de la mesa la Unión de Centro Democrático cuando nos transfiere desde el Gobierno Central la agricultura. Había una ley hecha por UCD de fincas manifiestamente mejorables. Nosotros podíamos haber hecho dos cosas: haber cogido los expedientes y haberlos roto, lo cual habría sido un acto punible desde el punto de vista legal, o haber continuado con el trámite, y expropiamos algunas fincas. La gente tampoco lo podía creer, que a los grandes terratenientes, a los señoritos, al amo, que dicen en la Vera, que decían, afortunadamente esa palabra maldita ha desaparecido, nosotros pudiéramos hacerle frente. Yo tengo una anécdota emocionante, que la puede ver cualquiera, emocionante de aquel tiempo. Cuando expropiamos una finca en la provincia de Cáceres, el guarda de la finca, con su mujer y sus hijos, le hicieron una entrevista al Diario Hoy. Le dieron una entrevista en la valla de la finca. Los pobres creyeron que el decreto de expropiación de la finca era ya definitivo. No sabían que había un recurso ante el Supremo y que en esa finca concretamente perdimos, la única que perdimos. Y les entrevistó un periódico regional, El Hoy. ¿Sabe usted lo que dijo el guarda de la finca? No dijo, ahora comeremos mejor, ahora tendremos más dinero. No dijo, con los 2 niños en la mano, de 7, 8 años, ahora nuestros hijos podrán ir a la escuela, porque a la duquesa no le gustaba que fueran a la escuela. Es emocionante. Solo esa frase merece la pena haber estado 24 años. Solo esa frase. Afortunadamente, después ha ido esos niños y todos los niños de Extremadura a la escuela. Y ese fue la segunda cruz que hay que marcar en la historia de la región, donde la gente de pronto descubre que efectivamente el poder autonómico sirve para algo, para hacer frente a aquellos que habían obstaculizado el desarrollo de Extremadura, que no les importaba para nada el futuro de esta tierra. Y después las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro habían sido un instrumento al servicio de una burguesía pequeñísima en la región y, sobre todo, como un instrumento de utilización de lo que entonces se llamaba el coeficiente de inversión obligatoria. Las cajas españolas tenían la obligación de invertir el dinero de cada territorio, lo que generábamos, la gente que metíamos nuestra cartillita en la caja de ahorro, tenía la obligación de invertirlo fuera del territorio en el sitio que decidiera el régimen de Franco. E incluso el régimen democrático estuvo en vigor durante un tiempo de la democracia. El precio del dinero en aquel tiempo estaba al 22% de interés. Y cuando decidía la dictadura que había que hacer autovías en Cataluña o hacer una fábrica del Instituto Nacional de Industria en el País Vasco o en Madrid, las cajas estaban obligadas a prestarle dinero a las empresas que hacían esas empresas o esas infraestructuras al 3% de interés. Estoy hablando del 22% de interés a cualquiera de los ciudadanos, al 3% de interés. ¿Qué es lo que ocurría? Que con el dinero de todos nosotros, nuestros ahorros, se hacían infraestructuras en determinados sitios y empresas en determinados sitios por el gobierno. Porque en aquel tiempo los gobiernos hacían infraestructura, carreteras, trenes, ferrocarriles, etcétera, y también empresas, las famosas empresas nacionales, de las cuales solamente queda ya pues, prácticamente Renfe. Y claro, como nunca nos tocó al sur, al centro-sur, nunca nos tocó ni Andalucía, ni Castilla-La Mancha, ni Extremadura, ni a Galicia, las empresas iban a los mismos sitios de siempre. Y detrás de las empresas, detrás del dinero, iba la gente. Así que de aquí, y de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Murcia, de La Rioja, salía el dinero para allí. Y cuando salía el dinero, después salía la gente, detrás del dinero, para intentar llegar a los sitios, creando un círculo vicioso, que no había quien rompiera. Cuanto más gente se iba de las regiones, entre ellos de Extremadura, 850.000 extremeños en la década de los 60 y de los 70, cuanto más se iban, más infraestructura se necesitaba. Si iba mucha gente a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, como vivía mucha gente, se necesitaban viviendas, se necesitaban escuelas, se necesitaban hospitales, se necesitaban todo, y al mismo tiempo que se creaban infraestructuras con el dinero de todos los españoles, se tenían que crear después dotaciones de servicios con el dinero de todos los españoles. Así que a nosotros nunca nos tocaba. Nunca nos tocaba. Y entonces ahí tuvimos también un cierto enfrentamiento con las cajas iniciales para intentar poner orden de tal forma que el crédito fuera un crédito que estuviera al servicio de los ciudadanos extremeños una vez que desapareció lo del coeficiente de inversión obligatoria. Yo creo que esas 3 acciones fueron los que nos dieron poder y los que le dieron al extremeño cierta dignidad. Decir, oiga, pues esto parece que va en serio, parece que aquí se puede hacer algo. Yo empecé mal la presidencia de la Junta de Extremadura, después del Estatuto,
Porque la derecha siempre en Extremadura ha sido muy desconfiada respecto al poder político autónomo, regional. Y el primer debate de investidura que hice en el año 83, no recuerdo muy bien en qué fecha, en julio del año 83, nos quedamos solos los socialistas, porque el Partido Popular se marchó. El Partido Popular abandonó el debate de investidura y se fue a una manifestación de agricultores. Es decir, que no solamente es que no estuvieran a favor del Estatuto de Autonomía, es que no estaban a favor de las instituciones, no estaban a favor de un poder político autonómico, porque nunca se creyeron que los extremeños pudiéramos tener capacidad de darle respuesta a los problemas por nosotros mismos. Y por eso hacían tanto disparate y por eso tienen tanta desconfianza por parte de los ciudadanos, porque saben que esto no es cosa suya, saben que esto no lo quieren más que para medrar, para llegar a Madrid, no porque se crean de verdad, porque ahí está la historia inmediata para demostrar que efectivamente sin su colaboración se hicieron las cosas. Nunca estuvieron en los grandes procedimientos, en los grandes procesos, en las grandes decisiones siempre estuvieron en contra. Nunca se creyeron lo que había y nosotros tuvimos, los socialistas, en algún momento con el apoyo de algún regionalista, tuvimos que meternos la región en la espalda, avanzar, tirar para adelante, hasta que llegó el momento en que Extremadura es una región, bueno, que tiene un peso político nacional impropio de lo que son sus propias peculiaridades y características.